síntomas que en otras circunstancias no serían síntomas estrictamente normales, pero que en el embarazo tienes que tranquilizarle y decirle, bueno, esto se debe a ciertos cambios propios del embarazo. Entonces, en eso radica la importancia del tema. Tienes que conocer cómo es, obviamente, lo normal fuera del embarazo y cómo se ajustan todos los órganos y sistemas dentro del embarazo, cómo se modifican para permitir ciertas cosas que el embarazo requiere. Entonces, vamos a ver que el embarazo modifica prácticamente todos los sistemas que tiene el cuerpo para funcionar. Uh-huh. Entonces, vamos a empezar a ver cómo está. Buenos días, ¿sí ven la pantalla? Sí, Pablito. Ahí está. Ahí está. Bien, buenos días. Nosotros les vamos a presentar los cambios fisiológicos que ocurren durante el embarazo. Siguiente, por favor. Que la verdad son varios, pero vamos a abordar los cambios que ocurren en el sistema digestivo, en el sistema urinario, los cambios hematológicos del sistema cardiovascular y el respiratorio, los cambios metabólicos que de cierta forma tienen diversos cambios que ahorita vamos a ver. Así que vamos a comenzar con el sistema digestivo. Siguiente, por favor. Siguiente. Como tal, en los cambios anatómicos que ocurren en el sistema digestivo, en el momento en el que crece el útero, comienza a desplazar a ciertas vísceras, y los intestinos no son la excepción. El estómago comienza a desplazarse hacia arriba y los intestinos hacia una posición rostrolateral. Incluso se dice que el apéndice comienza a elevarse hacia arriba. Incluso puede llegar al flanco derecho, pero esto no es algo que esté 100% seguro, es una teoría. Y al igual que la mayoría de los cambios que vamos a ver, después del parto van a regresar a su posición normal. ¿De acuerdo? Si empezamos con la cavidad oral, que es la puerta de entrada del sistema digestivo, vamos a tener que va a haber un aumento de la salivación. A pesar de esto, no hay caries asociadas a esto. Las encías se van a encontrar como en la imagen de la derecha, van a estar hiperémicas, van a estar hipertróficas, van a ser friables. Esto significa que por un ligero traumatismo, por ejemplo, las hebras del cepillo de dientes, al momento de que entran en contacto con las encías, pues van a sangrarlas fácilmente. Esto más que nada se debe por un aumento del estrógeno, ¿vale? Otra cosa que también podemos encontrar, que no es muy frecuente, es el epulis gestacional. ¿Qué es esto? Al igual que la imagen de la derecha, vemos esta tumoración. Esta tumoración es un granuloma piógeno. Esta tumoración aparece en las encías durante el embarazo. Y una característica que tiene es que después del parto hay una regresión, ¿de acuerdo? Siguiente, por favor. En cuanto a los cambios que ocurren durante en el estómago y el esófago, pues vamos a encontrar pirosis, o sea, agruras. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, es más que nada por un reflujo de las secreciones ácidas. Durante el embarazo tenemos un aumento de la producción de gastrina que aumenta el volumen y más secreción ácida. Y aparte tenemos un aumento del moco gástrico. Eso es una. Luego la peristalsis del esófago pues disminuye y el esfínter esofágico inferior, como en la imagen de aquí de la izquierda, se va a relajar. Entonces, si nosotros tenemos esas tres cosas, tenemos mucha secreción ácida, luego tenemos una peristalsis del esófago disminuida, y luego el esfínter esofágico está
está relajado, entonces va a aumentar el reflujo gástrico, ¿de acuerdo? Por eso van a ocurrir estas agruras, como en la imagen. Otra cosa que ocurre durante el estómago es que el tiempo de vaciamiento o el tiempo que tarda en vaciar su contenido, pues se va a prolongar. Pero más que nada, más en el trabajo de parto y después de los analgésicos. Por eso, a las mujeres embarazadas, cuando se someten a una cirugía, tienen que estar en ayunas. ¿Por qué? Porque pueden, por la misma acción de la anestesia, puede presentar regurgitación y una broncoaspiración, y eso ya es un problema. ¿Vale? Siguiente, por favor. Ok. En cuanto a los intestinos, pues tenemos que hay una reducción de la motilidad intestinal, va a haber un tránsito intestinal lento. Al igual que casi todos los cambios que ocurren, se debe a un aumento del estrógeno. ¿De acuerdo? ¿Y esto por qué? Porque el estrógeno comienza a liberar óxido nítrico en los nervios no adrenéficos, que son los encargados de inervar la motilidad intestinal, ¿de acuerdo? Y entonces por el estrógeno comienza a afectarnos y es por eso que va a reducir esta motilidad. Ahora, como tenemos un tránsito lento, entonces la absorción de agua va a aumentar, por ende vamos a tener estreñimiento en el embarazo. Aunado a esto, el estreñimiento aumenta la prevalencia de padecer hemorroides, no solamente por el estreñimiento, sino también porque aumenta la presión en los plexos hemorroidales. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. En cuanto al hígado, pues, en cuanto a sus cambios anatómicos, pues están sin novedad, o sea, no tienen ningún cambio. Pero el flujo sanguíneo de la arteria hepática y del sistema porta, pues aumenta, ¿de acuerdo? Otra característica que ocurre en el hígado en el embarazo es que aumenta la fosfatasa alcalina. La proteína que se encarga de naturalizar proteínas, pues aumenta. ¿Por qué? Porque tenemos la presencia de isoenzimas de fosfatasa alcalina de placenta. Estas isoenzimas son las encargadas del transporte y el metabolismo que va de la placenta hacia el feto. Entonces, como tenemos muchas isoenzimas, comienza a aumentar la fosfatasa alcalina. Esa es una. Ahora, la albúmina sérica, pues, se reduce, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay un aumento del volumen sanguíneo. Y, por ejemplo, las globulinas séricas, las aminotransferasas, las aspartato transaminasa, incluso la bilirrubina, pues van a estar ya sea ligeramente elevadas o ligeramente disminuidas, pero no es algo así muy relevante, pues. Pero algo importante es la leucina aminopeptidasa. Esta leucina se va a encontrar aumentada por enzimas que son propias del embarazo, como la oxitocinasa y la vasopresinasa. En el embarazo es normal encontrar un aumento de esta leucina, ¿de acuerdo? Solo en el embarazo. Siguiente, por favor. En cuanto a la vesícula biliar, pues la contractibilidad que tiene la vesícula, pues se va a reducir de igual forma por un aumento de la progesterona. ¿Qué es lo que sucede? Que la progesterona inhibe la colecistocinina. La colecistocinina se encarga de estimular el músculo liso que tiene la vesícula. Entonces, por la progesterona, pues la inhibe y por ende la contracción se va a reducir. Si tenemos esta contracción reducida en la vesícula, pues va a disminuir su tiempo de vaciamiento, ¿de acuerdo? La bilis se va a comenzar a acumular y va a aumentar el volumen residual. Por esto hay una mayor prevalencia para padecer cálculos biliares durante el embarazo. Es eso. Y otra cosa es que, bueno, una enfermedad que sucede durante el embarazo es la colestasis intrahepática. ¿Qué es esto? Una retención de los ácidos biliares. Caracteriza por un prurito gravídico. O sea, la mujer embarazada va a tener una comezón muy excesiva. ¿De acuerdo? De igual forma, esto se debe por un aumento del estrógeno y la progesterona que inhibe el transporte de los ácidos biliares que van del hígado hacia la vesícula biliar. Puede causar daño hepático. Pero una característica que encontré de esta enfermedad es que después del parto, pues, se va a mejorar. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor.
Bueno, respecto de lo que acaban de mencionar, son los síntomas gástricos, son de los más frecuentes que van a ver en las mujeres embarazadas. Siempre van a manifestar la pirosis, es muy común. Y en cuanto a los cambios en los órganos, es importante porque realmente va a haber complicaciones quirúrgicas relacionadas con las mujeres embarazadas, ¿no? Entonces, el primer padecimiento quirúrgico que por frecuencia existe en el embarazo es la apendicitis. Entonces, se modifica un poco el cuadro de dolor en la apendicitis relacionado con los cambios de la anatomía. Entonces, ya no vamos a encontrar un McBurney positivo, ya no vamos a encontrar como el cuadro muy clásico de estar en la fosa ilíaca, y entonces se van a modificar, y entonces tienes que empezar a sospechar a partir de cambios en cómo se van a manifestar los síntomas, y los hallazgos en la exploración física van a cambiar un poco. El segundo padecimiento quirúrgico que por frecuencia sucede en el embarazo precisamente son alteraciones de la vesícula biliar. Entonces, las colecistectomías son las segundas pues, procedimientos quirúrgicos que se realizan por frecuencia en las mujeres embarazadas. No es algo tan frecuente, pero sí es muy fácil que formen litos con relativa facilidad. Entonces, por eso es importante conocer estos cambios, porque te van a llegar a las pacientes, van a tener síntomas de este tipo en algún momento. La colestasis, esa ya es una complicación, ese sí es un padecimiento ya en forma parte de las enfermedades hepáticas derivadas del embarazo, y es muy característica. El prurito empieza en las palmas y en las plantas, ahí es en donde inicia, y luego se puede ir generalizando un poco más. Son pacientes que pueden desarrollar ictericia y elevaciones de las enzimas hepáticas de forma bastante drástica. Entonces puedes ver pacientes que tengan las transaminasas, la TGO y la TGP por encima de 1000 a veces, cuando lo normal es 35, ¿no? Entonces te genera unos cambios bien agresivos. Pero como lo bien menciona su compañero, muchos de los cambios, tanto padecimientos derivados del embarazo como una colestasis o los cambios fisiológicos, una vez que se resuelve el embarazo, tienen una regresión muy rápida a la normalidad. Entonces, tanto lo que fueran padecimientos como una colestasis, como los cambios fisiológicos, su regresión empieza una vez que se resuelve el embarazo. Y unos se resuelven con mucha rapidez. Entonces, ajá. Sí. Realmente no hay algo estricto. Puedes ir de las primeras generaciones a las últimas, porque no es necesario que desde los muy recientes. El omeprazol suele funcionar muy bien, por ejemplo, que es de los que más tiempo tienen en el mercado. Entonces se pueden usar por 2 semanas consecutivas en una mujer embarazada, no están contraindicados. Antes que usábamos ranitidina también se podía usar y mejoraba bastante bien los síntomas. Ahora ya no usamos ranitidina, pero sí puedes usar los inhibidores de la bomba de protones sin ningún problema. Entonces, yo les acostumbro a dar lo más leve que hay. Por ejemplo, les doy omeprazol. Y en muy pocas pacientes no resuelves los síntomas, aunque lo que le tienes que decir es que muy probablemente van a tener una mejoría temporal y después van a tener una recidiva, porque estos efectos no se quitan, o sea, se van a permanecer ahí todo el embarazo. Y en el tercer trimestre suelen ser más intensos, incluso pueden ser síntomas derivados de la posición. Si una paciente la pones en decúbito, eso solo con ese hecho, como hay una especie de apertura del esfínter esofágico inferior, con acostarse hacen que les dé reflujo, aunque no hayan comido ni un solo irritante. Entonces van a tener síntomas irremediablemente, y sobre todo en el tercer trimestre van a ser bastante persistentes. Aunque tú les hayas dado un manejo, el solo hecho del ácido gástrico normal y por ejemplo, acostarse en decúbito, eso ya hace que tengan reflujo y pues les van a dar los síntomas. Entonces, ahí algunas pacientes incluso como de forma habitual o digamos, eso ya es algo muy fisiológico también, empiezan a tomar medidas de dormir semisentadas, ya no duermen en decúbito para prevenir ese tipo de síntomas. También un poco de disnea les da en decúbito, entonces solitas, aunque tú no les digas nada, se ponen en semifowler para dormir y para estar en reposo. Ok, gracias, doctor. Bueno, continuamos con el sistema urinario.
Vamos a empezar con los riñones. Los riñones van a sufrir varios cambios anatómicos. Uno de ellos es el aumento de su tamaño de 1 a 1.5 centímetros. Las cálices, las pelvis renal y los ureteros pues se dilatan. Bueno, algo que también en el sistema renal es el aumento de la tasa de filtración glomerular, y el flujo sanguíneo también va a aumentar. Bueno, de hecho, más adelante les van a explicar que esto pasa en diversos órganos, pero específicamente en el riñón, bueno, se va a deber por un aumento de la hipervolemia y por una hemodilución. ¿Qué es lo que sucede? De igual forma tenemos un aumento de la progesterona y de relaxina. La relaxina, sobre todo, aumenta el óxido nítrico y la endotelina. La acción de la endotelina causa una vasodilatación renal y disminuye la resistencia vascular renal. ¿De acuerdo? Es por esto que el flujo sanguíneo del riñón aumenta, y por ende en el glomérulo va a aumentar la tasa de filtración glomerular. Eso por un lado. Y por el otro lado, pues la relaxina también aumenta la gelatinasa vascular. ¿Qué es lo que sucede? De igual forma va a ocurrir una vasodilatación renal, y va a tener una acción en el músculo liso que prácticamente va a disminuir la resistencia vascular. Por ende va a aumentar el flujo sanguíneo nuevamente y va a aumentar la tasa de filtración glomerular. ¿Sí? Siguiente. Bueno. En cuanto a la función renal y en la orina, pues la creatinina sérica pues disminuye. ¿De acuerdo? Comparación de la depuración de creatinina, esta aumenta como un 30%, para ser exactos. En los cambios en la orina que tenemos en las mujeres embarazadas, vamos a encontrar primero una glucosuria. Esto de igual forma por un aumento de la tasa de filtración glomerular y porque la reabsorción de glucosa en los túbulos renales está alterada. ¿De acuerdo? La hematuria, pues, no es muy normal encontrarla en el embarazo, a menos que sea después del trabajo de parto, pero en sí se debe más que nada a infecciones urinarias. La proteinuria, pues, se da por un aumento de la tasa de filtración glomerular y porque la reabsorción de las proteínas en el túbulo, pues, está deteriorada. ¿Bueno? Otro cambio que vamos a encontrar es el aumento de la renina y la angiotensina 2. Esto nos produce una vasoconstricción, pero algo interesante que sucede es que durante el embarazo se comienzan a secretar vasodilatadores como el óxido nítrico. Entonces, esto por alguna razón, pues, contrarresta el efecto vasoconstrictor que tiene la angiotensina 2, ¿de acuerdo? Por eso es que en el riñón no tenemos vasoconstricción. Y también tenemos un aumento de la aldosterona, que una acción es la retención de sodio y agua, ¿de acuerdo? Pero algo también interesante es que la vasopresina se va a reajustar en la hipófisis. Esto equilibrando la acción que tiene la aldosterona, ¿de acuerdo? Okay. Siguiente, por favor. Okay. En los ureteros, como ya les había dicho, pues van a sufrir una dilatación, pero algo curioso es que va a ser irregular. ¿Qué significa esto? Que va a haber una más dilatación en el uretero derecho que en el izquierdo. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque tenemos una compresión a nivel del borde pélvico. Es como si nosotros tuviéramos una manguera y la tapamos a la mitad. Por arriba de esta obstrucción se va a comenzar a acumular agua. Y en el caso del uretero, pues esta acumulación de la orina va a causar una dilatación de este uretero. Pero ¿por qué pasa esto? Tenemos el útero que está en exorrotación y comienza a comprimir el uretero derecho, ¿por? Pero en el uretero izquierdo, el colon sigmoides comienza a funcionar como un colchón, comienza a amortiguar, a proteger al uretero izquierdo. Esa es una. También la vena ovárica comienza a dilatarse, se dilata tanto que comienza a comprimir el uretero derecho. Y progesterona. Entonces, si nosotros tenemos esta dilatación en el uretero, vamos a tener un hidrouréter, como la imagen aquí de la derecha. Vean este uretero todo dilatado. Y si esto sigue persistiendo, vamos a encontrar una hidronefrosis, que es esto que la orina comienza a acumularse en el riñón. ¿De acuerdo? Ok, la vejiga. La vejiga, por su posición anatómica, al estar
de forma anterior al útero, pues va a sufrir varios cambios. El útero, al momento en el que comienza a crecer, comienza a presionar la vejiga. La vejiga tiene que protegerse. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Un engrosamiento de la pared posterior. Otra cosa es que la vejiga va a comenzar a desplazarse hacia arriba y se va a aplanar en su diámetro anteroposterior. Otra cosa que sucede es que aumenta la vascularidad que tiene. Y el tono muscular comienza a reducirse. ¿Esto para qué? Para que aumente su capacidad de retención hasta unos 1500 mililitros. ¿De acuerdo? Next. En los síntomas, en todos los efectos renales, el riñón va a terminar trabajando prácticamente al doble de lo normal. Entonces, te va a filtrar una gran cantidad de sangre. La tasa de filtración glomerular alcanza hasta 180 litros de sangre en 24 horas. Entonces, aumenta muchísimo la función renal y eso va a tener modificaciones junto con los cambios que vieron en estos efectos que modifican los vasos sanguíneos, o que, sobre todo la distensibilidad y qué tanta vasoconstricción hay, te van a llevar a generar ciertos síntomas. Quizá el más común es la poliuria. Entonces, las mujeres embarazadas te van a referir como un cambio normal que empieza a incrementarse la frecuencia urinaria. Tanto la que sería matutina y vespertina como la nicturia, también empiezan a incrementarse. Y esto igualmente que los síntomas gastrointestinales se van a manifestar más intensamente en el tercer trimestre porque se da una compresión del útero adicional sobre la vejiga al crecer el útero. Entonces, la poliuria es el síntoma más común que te refieren las pacientes derivado de los efectos que vemos en la función renal. Algunos de los cambios fisiológicos los conocemos porque se han estudiado, pero no te van a dar manifestaciones clínicas. Por ejemplo, el hidrouréter no lo puedes reconocer en cualquier estudio de imagen, tienes que hacer un estudio específico para evaluar cómo están los uréteres. Entonces, normalmente no los vas a ver. La hidronefrosis sí es muy común que la puedas ver. En algunas pacientes dentro del embarazo quizás sí vas a profundizar a hacer ultrasonido renal, pero bajo ciertas circunstancias. Y quizá una de ellas es que veas, como comentó en algunos síntomas su compañero, es que veas hematuria. Entonces, la hematuria no es un síntoma que esperamos normal en el embarazo, aún incluso después de los partos, donde puede haber un poco de trauma vesical, no es muy común verlo. Entonces, siempre que ves hematuria en una mujer estando embarazada o no, tendrás que buscar la causa de la hematuria. Y una de ellas es descartar litos renales, pues ya cosas más raras, tumores renales, y alteraciones, malformaciones renales, o problemas vesicales, ¿no? También puedes encontrar tumores vesicales, o puedes encontrar litos ya en la vejiga, o cualquier tipo de alteración. Y ahí sí vas a ver quizá un ultrasonido renal, en donde puedas ver esa hidronefrosis que menciona. Entonces, es un hallazgo igual fisiológico, no deteriora la función renal nunca. En cuanto a las proteínas, quizá lo que valdría la pena es caracterizar cuánto es normal de proteínas en las mujeres embarazadas. Se considera normal hasta 300 miligramos en 24 horas. Entonces, lo que hacemos en proteinuria es que te recomiendan que sean mediciones en recolecciones de 24 horas para que tengas una precisión mayor a la hora de que digas, bueno, es que un examen de orina me dice tantas cruces o tantos miligramos por decilitro, pero lo ideal es que te aventes una recolección de 24 horas y que hagas un conteo en 24 horas. Eso te da más precisión, te da más sensibilidad, más especificidad para decir que sí es una proteinuria significativa. Pues más de 300 miligramos por decilitro en 24 horas, eso ya es proteinuria, o se considera una proteinuria que te habla de un deterioro de la función renal. Entonces, proteinurias menores a eso, dependiendo del contexto, pueden llegar a considerarse normales. Hay condiciones que causan proteinuria, como una infección urinaria, por ejemplo. Entonces, esos son los síntomas más comunes relacionados con los cambios renales, que son bastantes. Entonces, aquí sí vamos a ver eso, poliuria, sobre todo, y eso lo que nos haría a veces es una especie de confusión. Es un síntoma que muy comúnmente asociamos a infección urinaria. Bueno, en el embarazo no lo vas a tomar en cuenta para diagnosticar una infección. Probablemente te basarás en cuanto a aspectos clínicos, pues en disuria un poco, en tenesmo vesical también, pero lo que es muy adecuado es que hagas un urocultivo. Esa es la forma más específica de detectar las infecciones y el manejo en las mujeres embarazadas. Oiga, Doc, una pregunta. ¿Y la poliuria más o menos en qué trimestre o en qué mes se comienza a dar?
Puede empezar en etapas muy tempranas. Entre el primer trimestre y el segundo ya puedes tener pacientes con poliuria. Entonces, no hay una semana estricta, pero ya pacientes alrededor de la octava semana en adelante ya pueden empezar a referir un incremento de la función urinaria. No de la función como tal, ¿no? Te van a decir es que he empezado a orinar con más frecuencia. Pero puede ser algo muy temprano. Gracias. Y esto, como bien lo han mencionado, varias veces sus compañeros han comentado, es que se debió a cambios de estrógenos o a progesterona. Por eso es que son síntomas tan tempranos. O sea, los estrógenos y la progesterona empiezan a tener incrementos sostenidos desde las primeras semanas del embarazo. Entonces, eso es lo que deriva que rápidamente empiezas a generar síntomas tempranos y no necesitas avanzar mucho en el embarazo para verlos. Ahí sí se ve mi pantalla, chicos. Sí, Joshua. Ok. Continuando con los cambios en el embarazo, ahora vamos a pasar con los cambios del sistema hematológico. Bueno, primero, los eritrocitos. Tenemos que la masa de los glóbulos rojos se va a expandir casi un 33% o cerca de 450 mililitros de eritrocitos para la mujer embarazada promedio. También, este aumento de los glóbulos rojos puede ser mayor cuando se administran suplementos de hierro. Es necesario tener en cuenta que además del aumento de la masa eritrocitaria, también vamos a tener un aumento del volumen plasmático cerca de entre 20 al 50%, pero este siempre va a ser mayor al aumento de la masa eritrocitaria. Cuando sumamos estos dos parámetros, tenemos que la hemoglobina y el hematocrito van a decrecer y lo que nos va a provocar va a ser una anemia fisiológica o una anemia también llamada por dilución. Tenemos que se considera anemia en el primer y tercer trimestre, valores inferiores de hemoglobina de 11 gramos sobre decilitro y o un hematocrito de 33%. En cuanto al segundo trimestre, estos valores van a cambiar un poco. Se dice que hay anemia en esta etapa cuando los valores de hemoglobina son menores a 10.5 gramos sobre decilitro y o 32% de hematocrito. Ok, pasando al hierro, tenemos que el aumento en la eritropoyesis del embarazo incrementa la utilización del hierro y esto puede llegar de 6 a 7 miligramos por día. También tenemos que recordar que las mujeres embarazadas necesitan hierro para reponer las pérdidas basales, aumentar la masa de glóbulos rojos y satisfacer las necesidades del feto y también de la placenta. Por otra parte, a las mujeres embarazadas se les recomienda tomar suplementos diarios por vía oral de hierro y también de ácido fólico con entre 30 y 60 miligramos de hierro elemental y unos 400 microgramos de ácido fólico. Recordemos que esta cifra de entre 30 y 60 miligramos se debe a que no se absorbe todo el hierro que consumimos. Se absorbe por lo general entre 5 y 10% en lo que vienen diciendo los enterocitos del duodeno y en parte del yeyuno. Por otra parte, entre estos suplementos tenemos ya sea sulfato ferroso, fumarato ferroso o gluconato ferroso. Ahora, pasando un poquito al anterior, se me olvidó mencionar que estos cambios fisiológicos en los eritrocitos tienen algunos cambios que se consideran como beneficiosos. Por ejemplo, si hay una disminución de la hemoglobina, por ende va a haber una menor viscosidad sanguínea. Esto va a mejorar la perfusión placentaria y va a mejorar el intercambio de nutrientes entre la madre y el feto. Por otra parte, la anemia dilucional va a ayudar a minimizar la pérdida de hemoglobina con las hemorragias propias del parto, pero también como un cambio, digamos, negativo, pero hasta cierto punto normal, es que al haber un aumento del volumen plasmático, vamos a encontrar una dilución de proteínas plasmáticas. Esto nos va a conllevar a una disminución de la presión oncótica del plasma
y nos va a condicionar ese efecto edemas, ya sea tanto en partes inferiores como edema a nivel pulmonar. Ok, ahora pasando a los leucocitos, tenemos que el número total de leucocitos va a aumentar durante el embarazo. En mujeres preembarazadas o en el primer trimestre, estos valores van a oscilar entre los 4.300 a los 4.500. Sin embargo, conforme vaya progresando este embarazo, los leucocitos van a ir de 5.000 hasta su punto máximo, que se considera 12.000 leucocitos por microlitro en el último trimestre. También es necesario mencionar que este aumento de los leucocitos va a aumentar aún más en el trabajo de parto. Y bueno, tenemos que en algunos casos se han reportado cifras de entre 20 a 25.000 leucocitos sobre microlitro. También tenemos que en este recuento leucocitario, los recuentos de basófilos van a disminuir ligeramente a medida que avanza el embarazo y la cantidad de eosinófilos, aunque variable, va a permanecer sin un cambio. Es necesario tener en cuenta estos leucocitos, ya que aunque es normal el aumento, también se debe considerar posibles infecciones de las vías urinarias, por lo que vendría siendo como un diagnóstico diferencial. Por otra parte, tenemos a las plaquetas. Tenemos que en algunos estudios se han informado que hay un aumento en la producción de plaquetas que se le denomina trombocitopoiesis durante la gestación. Sin embargo, a la par que estas van aumentando, es la misma velocidad con la que se van usando, por lo que al final tenemos una disminución muy leve, por lo que los valores van a oscilar de entre 150.000 a 400.000 plaquetas por microlitro. Sin embargo, vamos a tener una media que se dice que es de 213.000 plaquetas por microlitro. Y también tenemos que considerar que en el tercer trimestre los recuentos plaquetarios van a descender por debajo de 150.000 plaquetas sobre microlitro, pero esto solamente se va a presentar en el 6% de las embarazadas. Una vez que pasa el parto, las cifras regresan a su tasa normal, por lo que no se le debe mantener en vigilancia, pero no es algo que que nos deba preocupar. Ahora, también tenemos que las concentraciones de prostaciclina y de tromboxano A2 van a aumentar durante la gestación. Es decir, mientras que la prostaciclina inhibe la agregación plaquetaria, el tromboxano A2 va a inducir la agregación plaquetaria. Es decir, se van a elevar las dos, pero van a seguir su homeostasis. Por otro lado, pasando a los factores de coagulación, en el embarazo se va a presentar un incremento en los niveles de fibrinógeno, que es el factor 1, y también del factor 8, en tanto que el aumento va a ser menor para los factores 7, 9, 10 y 12. También tenemos que, regresándonos un poquito al fibrinógeno, las concentraciones plasmáticas van a incrementar de manera progresiva a casi el doble para el final de la gestación, es decir, de pasar de 1.5 a 4.5 gramos sobre el litro, van a llegar al final de la gestación con las cifras que ya les mencioné, que es de 4 a 6.5 gramos sobre el litro. Por otra parte, vamos a tener una afección leve sobre la protrombina, que va a ser el factor 2. Las concentraciones del factor 5 apenas van a aumentar, y las que no van a disminuir son el factor 11, que va a disminuir leve hacia el final del embarazo, pero el factor 13, el llamado factor estabilizador de la fibrina, va a tener una reducción muy apreciable de hasta el 50% al término del embarazo. También es importante decir que en este proceso fisiológico también vamos a tener un menor porcentaje de proteínas, de proteína S,
que va a ser la proteína dependiente de potasio, la cual va a evitar la coagulación. Por lo que podemos decir que este proceso estos factores que pasan a nivel de la cascada de la coagulación van a dar en la embarazada un estado de hipercoagulabilidad. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? ¿Una duda? Estos son cambios bien importantes en todo lo que es hematológico. Como él lo comentó, realmente los leucos se elevan. Incluso hay un parámetro, dependiendo de algunos padecimientos específicos, te hablan que más de 16,000 no se considera estrictamente normal, salvo que estés en las primeras 24 horas de la resolución del embarazo, donde se pueden elevar hasta 20, 25,000, aunque tampoco es tan común ver una elevación tan sostenida, pero se considera estrictamente normal, ¿no? Es una especie de respuesta metabólica al trauma. Entonces, ahí sí, en las primeras 24 horas de la resolución del embarazo, sí puedes ver una elevación todavía más sostenida. Más adelante vamos a ver, por ejemplo, para un trastorno que se llama coriamnionitis, te dicen que uno de los parámetros es que tengas más de 16,000 leucocitos. Entonces, ahí ya es como un punto de corte donde te dicen que ya te habla de una respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, ese es el punto de corte para el embarazo. Es uno de los parámetros importantes que hay que vigilar. Mencionaron muy bien, la anemia dilucional, eso es algo que debe estar bien conocido. Es normal que tengas un descenso leve de hemoglobina en las mujeres embarazadas, y como bien lo comentó, la OMS es la que te dice que de lo mínimo que una mujer embarazada tiene que tener hemoglobina es 11, y de ahí en adelante se considera normal. Entonces, esos son parámetros que la OMS define también. Eso es importante. Como bien lo comentó, hay un descenso importante de la presión oncótica. Eso va a modificar la distribución de los líquidos corporales. Hay un incremento tenido. Hay algunos textos que dicen que las mujeres embarazadas van a tener hasta 2 litros extra de sangre. Entonces el volumen del plasma incrementa de forma muy importante. Y ese descenso de la presión oncótica va a favorecer edema. Las mujeres embarazadas van a tener edema seguramente en algún punto del embarazo. A veces se da en etapas tempranas, a veces más tardías, pero es muy frecuente. Eso ha derivado mucho en algunos trastornos específicos, como preeclampsia, por ejemplo. En preeclampsia antes hablaban de una tríada de la preeclampsia, donde estaba incluido el edema. Se ha ido modificando mucho. Antes diagnosticabas con edema, hipertensión y proteinuria, y ahora el edema ya no juega un rol tan importante. O sea, tú vas a ver seguramente mujeres con preeclampsia edematosas, pero aún así no quiere decir que el edema juegue un rol importante en la detección. Puedes ver pacientes sin edema que tengan preeclampsia también. Entonces es muy frecuente que las mujeres embarazadas incluso se tienen que considerar un aspecto hasta cierto punto normal, el edema en el embarazo. Entonces, lo más frecuente es que haya edema de las extremidades inferiores. Es variable, a veces empieza solo en lo que es el pie hasta el tobillo, a veces asciende hasta debajo de la rodilla. Más por encima de la rodilla es más raro. Las manos suelen edematizarse también, generan síntomas. Hay una especie como de compresión de los nervios que dan sensibilidad en las manos por la acumulación de líquidos, y entonces les generan parestesias en las manos, les dan parestesias. Puede haber un poco de debilidad muscular en las extremidades superiores, en las manos sobre todo, pero son transitorias. Va a depender de cómo está el edema. El edema no es como tiene una actividad como variable, o sea, no siempre están edematizadas, sino que esto cambia incluso a lo largo de un solo día. Entonces son síntomas que están apareciendo de forma intermitente, y ocasionalmente puedes ver pacientes con edema facial. Entonces también se edematizan en la cara. Y hay otras ya cuando ves, por ejemplo, una paciente con un trastorno ya marcado, por ejemplo, una preeclampsia, sí te va a generar todavía más cambios en edema, y pues ya puedes ver una paciente con edema de pared abdominal, puedes ver ya otras cosas, pero ya eso es como un edema modificado. Pero el edema fisiológico sí es muy común que sea en las extremidades inferiores, en las superiores y ocasionalmente facial. Pero es muy frecuente. Eso se debe tomar ahora, como les decía, es un síntoma normal y lo tienes que poner en un contexto de cada paciente. Te tienes que ver cómo está su presión arterial, que no tenga ninguna anomalía asociada a, por ejemplo, a preeclampsia, que genera mucho daño endotelial, incluso modifica el edema. Entonces, es un síntoma normal. Entonces, es importante. Y el estado de hipercoagulabilidad es muy importante. Las mujeres embarazadas
van a considerarse solo por el hecho de haber tenido un embarazo, ya es un factor de riesgo para tener enfermedad vascular periférica. Dentro del embarazo hay un riesgo mayor para tener trombosis, EBC, tromboembolia pulmonar, o sea, solo por el hecho de haber embarazado, estos riesgos se incrementan. Obviamente que no son trastornos que solamos ver con frecuencia, pero ahí lo vas a tener que individualizar. O sea, una paciente con enfermedades crónicas, por ejemplo, hipertensas, diabéticas, que ya hayan tenido eventos previos de problemas de la circulación, por ejemplo, trombosis previas, si se embarazan, sí van a tener un papel importante en el que pueden tener más riesgo de generar este tipo de problemas. Entonces, todo esto debes de individualizarlo en cada paciente. Obviamente una mujer de 24 años, sana, sin sobrepeso, sin enfermedades crónicas, pues difícilmente va a presentar un problema de este tipo, pero ahora ya tenemos población, mujeres de más de 40, hipertensas, diabéticas, con enfermedades renales, que pueden ya tener trastornos previos al embarazo y que se pueden manifestar dentro del embarazo con trastornos de ese tipo. O sea, no es algo raro ver una trombosis venosa periférica o que veas una trombosis profunda. Entonces también esto sí juega un papel importante y va a ser un factor de riesgo a futuro. O sea, el número de embarazos se considera un factor de riesgo para las enfermedades vasculares periféricas. Doctor, una pregunta. Hace un momento platicaban del ácido fólico y se supone que pues, está indicado más en el primer trimestre, ¿no? Las Pero primeras 12 semanas. la idea de que, bueno, he visto que muchas personas lo siguen tomando, ¿ayuda en algo en realidad o simplemente no está de más? Depende, tendrías que individualizarlo. Realmente dependería del estado nutricional de las pacientes y de su dieta. Entonces, todos los alimentos que son vegetales con hojas verdes, todos tienen ácido fólico. Entonces, estrictamente, si una paciente tiene una buena alimentación, realmente no requeriría el ácido fólico. ¿Por qué se suministra y se recomienda? Bueno, porque el hecho de que no lo tengas sí te condiciona un riesgo importante al embarazo, que son defectos del cierre del tubo neural, se llaman. Entonces es el mielomeningocele, el meningocele, esos son derivados de deficiencias de ácido fólico. Entonces tú dices, bueno, ese es un padecimiento que yo puedo modificar muy fácil. Le doy ácido fólico a mi paciente todos los días durante los primeros 3 meses y eso me quita ese riesgo, que es un riesgo de un deterioro funcional importante para un bebé. Entonces, por eso esas medidas se toman de esa forma. Yo puedo decir, a lo mejor mi paciente sí tiene un estado nutricional adecuado, sí tiene un buen consumo de ácido fólico, pero como no lo puedes estimar al 100%, lo que haces es, si esta medida que es de bajo costo, que está muy accesible, que se la puedo dar a todas las mujeres, con eso quito este riesgo, pues mejor se lo doy. Entonces, estrictamente, si tu paciente tiene una dieta equilibrada, no necesita ácido fólico. Entonces, lo tienes que individualizar. Entonces, pero las guías de práctica clínica, la OMS, todos los que son organizaciones internacionales te lo recomiendan como algo que sí. Por ejemplo, solo hay dos cosas que yo te diría, sí está indicado dárselas a las embarazadas en cuanto a vitaminas. Una es el ácido fólico y la otra es el hierro, por lo que les comentó su compañero. O sea, si tienes los requerimientos de hierro aumentan, o sea, necesitas consumir más hierro. Entonces, esas dos cosas sí está recomendado dárselas como un complemento alimenticio a las mujeres embarazadas. Los demás multivitamínicos que pueda haber ya no son estrictamente necesarios, todo dependerá de la dieta. Por ejemplo, el calcio, que a muchos médicos lo suministran de forma adicional, los requerimientos de calcio no se modifican de forma tan importante. Entonces te dicen, si tu paciente tiene un consumo nutricional de calcio en su dieta de forma normal, no necesitas darle más calcio. Entonces, pues no necesitas darle calcio adicional a las embarazadas. Entonces, eso se tiene que ajustar a cada paciente. Y te digo, si tu paciente come bien, no necesitas darle hierro, ni hierro a veces, pero sí se recomienda un poco. Y el ácido fólico tampoco sería estricto, pero como sí te genera un riesgo importante, por eso se administra. Hay dos presentaciones de ácido fólico en el mercado. Una tiene 400 microgramos y la otra tiene 5 gramos. El de 5 gramos, las guías te dicen que lo utilices para pacientes que tengan algún factor de riesgo importante relacionado al embarazo. Y ahí te lo dejan muy abierto, pero pues, factores de riesgo puede haber 1000. Entonces, cualquier paciente en la que te digas, esto es un factor de riesgo, le deberías de dar el de 5 gramos. Gracias. Ok.
Entonces, continuando con el aparato cardiovascular, primero vamos a empezar mencionando los cambios anatómicos que sufre el corazón durante esta etapa. Bueno, tenemos que, debido al crecimiento del útero y a la elevación del diafragma, el corazón va a girar sobre su eje longitudinal con un desplazamiento hacia arriba y hacia la izquierda. Como lo ven en la imagen de su derecha, ahí se ve en la línea punteada el contorno de dónde queda el corazón en una mujer embarazada. Como resultado de estos cambios, tenemos que el latido apical, que va a ser el punto de máxima intensidad, se va a modificar en sentido lateral. Por otra parte, el aumento del tamaño del corazón se dice que aumenta alrededor del 12%, y entre los procesos que participan va a ser el aumento en la masa miocárdica y el aumento del volumen intracardíaco, que la literatura lo marca como un aumento de 80,000 litros. También hay cambios vasculares, como lo son la hipertrofia del músculo liso y con una disminución de las fibras de colágeno. Ahora, el volumen sanguíneo, tenemos que la expansión de este volumen de sangre va a comenzar desde el primer trimestre. Este va a aumentar con rapidez en el segundo trimestre y va a alcanzar una meseta alrededor de la semana 30. Se dice que la elevación va a ser aproximadamente de un 50% y lo asocian con los efectos hormonales que pasan durante el embarazo. Tenemos aquí que el aumento de la producción de los estrógenos por parte de la placenta va a estimular el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, por lo que va a condicionar que una paciente embarazada tenga mayores concentraciones de aldosterona y por lo tanto existan procesos de reabsorción de sodio y retención de agua, lo que se traduce mayormente como edema de miembros inferiores, y así como ya lo comentaron el doctor y mi compañero. Por otra parte, tenemos que la somatomotropina coriónica humana y la progesterona va a promover la eritropoyesis, que aumenta cerca de un 30% de la masa eritrocitaria. También este concepto de somatotropina coriónica humana lo pueden encontrar también como lactato placentario humano. También tenemos que la magnitud del incremento en el volumen de sangre, va a variar según el tamaño de la mujer, según el número de embarazos y también según el número de fetos en gestación. Tenemos que también la hipervolemia va a jugar un papel importante en el embarazo, ya que va a compensar la pérdida materna de sangre durante el parto. De acuerdo a la literatura, los valores oscilan entre 500 a 600 mililitros para una mujer que tiene un parto vaginal, mientras que en una mujer que tiene un parto por cesárea, estos valores incrementan hasta 1000 mililitros. Ahora, pasando al gasto cardíaco. Se dice que el gasto cardíaco tiende a aumentar alrededor de 40% durante el embarazo. Los valores máximos van a oscilar entre la semana 20 y la semana 24, y se cree que este aumento va a estar ocasionado por los cambios hormonales y por un cortocircuito arteriovenoso de la circulación uteroplacentaria. También es necesario añadir que el volumen de eyección del corazón va a aumentar entre un 25 a 30%, y estos valores máximos igual van a ser de entre la semana 12 a la 24, y a la par de estos procesos va a existir una elevación del gasto cardíaco también dependiente del aumento de la frecuencia cardíaca. Es decir, mientras el volumen de eyección y mientras la frecuencia cardíaca aumenten, va a llegar un pico en donde van a estar elevados entre la semana 20 y 24, y de ahí se va a mantener. Tenemos también que el gasto cardíaco máximo se asocia con un incremento
de entre el 24% del volumen de eyección y un 15% de la frecuencia cardíaca. Y por último tenemos que durante el trabajo de parto, el aumento del gasto cardíaco va a ser aún mayor que durante la gestación, y este va a estar dado mediante la relación con las contracciones, lo cual va a producir un mayor retorno venoso y una activación del sistema nervioso simpático. Entonces, podemos decir que el gasto cardíaco va aumentando durante toda la gestación, va a llegar a un punto máximo entre la semana 20 y 24, de ahí se va a mantener hasta el parto, en donde va a aumentar muchísimo más, y después del parto, este gasto cardíaco va a empezar a normalizarse. Por otra parte, el volumen de eyección va a ser sensible a la posición de la madre. En decúbito lateral, el volumen de eyección va a permanecer casi igual desde las 20 semanas de gestación hasta el término. Sin embargo, en una posición supina, este volumen de eyección va a disminuir de las 20 semanas e incluso puede llegar a los niveles sin embarazo. Esto es algo negativo, ya que va a disminuir el gasto cardíaco y vamos a tener problemas en el retorno venoso, como lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Por otra parte, la frecuencia cardíaca, esta va a aumentar de manera progresiva durante el curso de la gestación, y al término de esta se promedian cerca de 15 latidos por minuto más en comparación con las mujeres no embarazadas. Bueno, en general el gasto cardíaco va a ser resistente al estrés postural. Sin embargo, en el tercer trimestre, bajo la posición supina, es en donde vamos a poder hallar problemas un poquito más importantes. Por ejemplo, en la posición supina tenemos una reducción del gasto cardíaco y también de la presión arterial. Esto gracias a que va a haber una compresión del útero grávido sobre la vena cava inferior, y esto también va a estar asociado con una reducción del retorno venoso al corazón. Por otra parte, tenemos que 10% de las mujeres embarazadas van a padecer el síndrome de hipotensión supina, que básicamente es hipotensión, bradicardia y síncope. Bueno, de acuerdo a otras literaturas, pueden encontrar este síndrome de hipotensión supina, también llamado como síndrome de compresión aorto-cava. Por lo tanto, ¿cómo se corrige? Bueno, se les recomienda a las pacientes embarazadas que permanezcan en una posición de cúbito lateral hacia la derecha o hacia la izquierda, como más se acomode. ¿Esto qué va a generar? Bueno, va a ser una menor compresión de la vena cava, un aumento del retorno venoso, va a haber una restauración del gasto cardíaco y también una restauración de la presión arterial. Ok. En cuanto a la presión arterial, tenemos que esta va a disminuir un poco durante el embarazo, cuyo punto más bajo se va a dar entre la semana 24 y la semana 28 de gestación. Se ha documentado que la disminución va a ser mayor para la presión diastólica que para la sistólica. Y tenemos también que las presiones sistólica y diastólica, y la presión arterial media, van a aumentar cerca de las 36 semanas de gestación. Por otra parte, en cuanto a la presión venosa, esta va a aumentar de manera progresiva, sobre todo en las extremidades inferiores, sobre todo cuando la paciente se encuentra en posición supina, cuando esté sentada o cuando esté de pie. Esto nos va a generar, como ya lo habíamos mencionado, edema y venas varicosas, también sumado al proceso de compresión del útero grávido sobre la vena cava inferior, y también se dice que puede ser por la presión sobre las venas ilíacas comunes. Por lo tanto, volvemos a lo mismo de que la posición más adecuada para no sufrir tanto estos cambios es en posición de cúbito lateral. Ahora, en cuanto a la resistencia vascular periférica, tenemos que va a disminuir en el primer trimestre
y va a llegar a un punto mínimo de casi 34% por debajo de los niveles sin embarazo a las 14 a 20 semanas de gestación, con un ligero aumento hacia el término. Tenemos que los cambios hormonales van a condicionar esta reducción de las resistencias vasculares por las sustancias que hay en el embarazo, como lo son el óxido nítrico, la prostaciclina, la adenosina, y por lo tanto, como recordamos, si hay una reducción de la resistencia vascular periférica, va a haber un aumento del flujo sanguíneo. Y por último, tenemos que el parto se va a asociar a una disminución cercana a 40% de la resistencia vascular periférica, es decir, va a aumentar aún más de lo que ya aumentó, o más bien, va a disminuir esta resistencia vascular un poco más de lo que ya había disminuido en los primeros trimestres. Y bueno, entonces vamos a continuar con la distribución del flujo sanguíneo. Espero que me escuche bien y si no, por favor, díganme. Este cambio en la distribución del flujo va a ser precisamente por este aumento de toda la sangre que vamos a tener y va a irse a diferentes órganos según lo que vaya necesitando la madre. Tenemos el útero, en donde va a depender la cantidad de sangre que va a ir hacia este órgano según la edad gestacional en la que se encuentre, pero se ha reportado que aumenta hasta 800 mililitros por minuto, que es más o menos unas 4 veces más de la sangre que recibiría el útero si no estuviera en un embarazo. Y bueno, también este aumento en el flujo sanguíneo en el útero va a ser porque va a haber una resistencia baja en la circulación uteroplacentaria. Otro órgano que bien ya se mencionó antes por mi compañero Pablo, pues es el riñón, en donde se va a aumentar hasta unos 400 mililitros por minuto el flujo sanguíneo. Las mamas también se van a ver modificadas por unos 200 mililitros por minuto, que van a aumentarse en comparación a una mujer que no está embarazada. Y también la piel va a recibir un poco más de flujo sanguíneo y se va a ver reflejado sobre todo en las manos y los pies, que no sé si alguna vez han tocado las manos de una mujer que está embarazada, siempre están calientitas. Y esto se debe a que se disipa en las manos y en los pies precisamente el calor que va a estar aumentado por el metabolismo, que también va a estar aumentado. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero es principalmente por esto que siempre están calientitas de las manos y de los pies. Y en cuanto al ejercicio, se ha visto que el ejercicio intenso puede disminuir la perfusión uteroplacentaria, es decir, que puede considerarse hasta cierto punto como un riesgo para el producto porque va a aumentar las concentraciones de dióxido de carbono. Pero en las mujeres que ya están adaptadas a una rutina, que es constante, que hagan ejercicio, se pueden mantener haciendo este mismo ejercicio durante el embarazo, siempre y cuando el médico lo apruebe, esté en constante vigilancia y no represente un riesgo para el producto y, bueno, para la madre también. Siguiente, por favor. Y bueno, otra parte también importante a considerar es que vamos a encontrar algunos cambios que van a generar ruidos o soplos, pero que debemos bien diferenciar de aquellos que puedan llegar a ser patológicos. Uno que sí es normal durante el embarazo es un soplo de eyección sistólica. Esto por todo lo que ya se ha venido mencionando del aumento del gasto cardíaco y la disminución de la viscosidad que también vimos, que se presenta hasta en un 90%, este soplo. En su contraparte tendríamos el soplo o ruido que se puede encontrar en el borde izquierdo del esternón, pero este no va a ser precisamente proveniente del corazón, sino que más bien va a ser de la arteria mamaria interna, que como lo vimos en la diapositiva anterior, aumenta el flujo en esta zona, puede generar como un ruido o un soplo, pero no es del corazón. En cuanto a los ruidos cardíacos, también puede estar dividido el primer ruido, puede aumentar la sonoridad en el primer o segundo ruido, y incluso se puede encontrar un tercer ruido, que si bien lo recordamos, se debe a cuando entra más sangre de la que puede recibir el corazón mientras está relajando. Esto se debería principalmente a este aumento en el volumen sanguíneo que se presenta en las mujeres embarazadas.
Por otra parte, tendríamos que hay una reducción, quiero citar aquí lo que puse, reducción en el umbral para taquicardia supraventricular de reentrada. Traduciéndolo en otras palabras, esta taquicardia se presenta, es la más frecuente por arriba de las de His y se encuentra mucho en las taquicardias supraventriculares, o sea, es la más frecuente. Pero esto se debe a que, si recordamos en diapositivas anteriores, mis compañeros han mencionado que se disminuye la presión arterial. Entonces, como respuesta, el cuerpo haría una taquicardia supraventricular. Pero en mujeres embarazadas, el cuerpo mismo se regula reduciendo esta respuesta a esta taquicardia. O sea, trata de que no sea tan rápida la respuesta a estas caídas de la presión. Sin embargo, sí es común que se encuentren taquicardias sinusales, bradicardias sinusales o extrasístoles, tanto auriculares como ventriculares. Y pues todo esto modificaría el electrocardiograma, pero aquí debemos resaltar que no se altera ni la amplitud ni la duración de todo el complejo, P, Q, R, S y T. ¿Hasta aquí alguna duda? No, Euni, vas muy bien. Ok, bueno, entonces, ahora sí pasamos al aparato respiratorio, que no sé si quiera añadir algo, Doc. No, yo creo que, bueno, del cardiovascular es de los sistemas que más cambios genera en el embarazo, y muchos cambios quizá no son tan notorios. O sea, las mujeres embarazadas no se van a dar cuenta que tienen un incremento de su frecuencia cardíaca, o que su corazón está latiendo con más fuerza, o que están expulsando o tienen un volumen latido mayor. O sea, no es algo que cause alguna manifestación. Lo que va a ser que causa más manifestaciones es la hipotensión arterial. Entonces, esto les va a generar síntomas de hipotensión en ciertas etapas del embarazo. Aquí comentaron que la etapa más intensa de cambios en la presión es entre la semana 20 y la 24. Ahí vas a tener una tanda de síntomas. Entonces, sobre todo pueden tener hipotensión ortostática. Entonces, pacientes que tienen cambios súbitos de posición tienen un descenso súbito de la presión, pero son pacientes que normalmente ya tenían la presión baja. Entonces, tú puedes ver una paciente embarazada con 90-60, asintomática, pero cuando hace un cambio súbito de posición desciende un poco más, entonces empiezan una serie de síntomas, ¿no? Entonces, la taquicardia, les da palpitaciones, puente de disnea, es muy leve, y ahí es donde puedes ver síncopes. Hay pacientes embarazadas que ahí es cuando se desmayan. Un poco también les ha llegado a ocurrir con el vapor al bañarse, causa un poco de vasodilatación, desciende un poco la presión y otra vez un poco de síntomas. Esos son aspectos que tú les debes de hacer recomendaciones. Bueno, trate de no hacer cambios bruscos de posición para que no le den esos síntomas, porque vas a decirles que la presión, aunque esté en 90-60, es común encontrar pacientes con 80-50, les voy a decir que eso es normal. Entonces, esos son los cambios que más se llegan a manifestar. Ahorita en los respiratorios vamos a ver un poco que también les da un poco de disnea con ciertas posiciones por los cambios en los órganos, que también se relaciona un poco con los cambios cardiovasculares. Entonces, y bien como lo dicen, se piensa que hay un incremento tan importante del plasma y del contenido de la sangre como una especie de amortiguación para el evento obstétrico, que es el parto o la cesárea. Este amortigua las pérdidas sanguíneas. Y ahí ya ahora más adelante veremos hemorragia obstétrica, y ahí verás unas pérdidas sanguíneas muy impresionantes y pacientes que no generan unos cambios hemodinámicos tan fuertes, precisamente porque esta sangre les amortigua esos efectos. Entonces, ahorita comentaron, hemorragia obstétrica de forma general se puede definir así: una pérdida mayor a 500 mililitros en el parto y mayor a 1000 mililitros en la cesárea. Hay otras definiciones nuevas, pero esto en general es una definición que es correcta. Oiga, doctor. Sí puedes usarla así. Y cuando está en el parto y la presión arterial está muy alta, para que no haya hemorragias, obviamente, ¿qué se le da? ¿Un isoquet? Así de, ¿o qué se le hace ahí a la paciente para bajarle la presión? Bueno, hay manejos ya hay una como cadena de tratamiento establecida para la hipertensión en el embarazo. Es el antihipertensivo de elección para las mujeres embarazadas, se llama labetalol. La segunda elección sería usar nifedipino.
puedes usar hidralazina intravenosa y puedes incluso usar hasta nitroparches, pero en esa secuencia es como son las recomendaciones: la betalol, nifedipino, hidralazina intravenosa, y ya posteriormente puedes usar otros que si no respondiera, que es difícil que con alguno de esos medicamentos no responda, con eso es con lo que empiezas a hacer una estabilización de una paciente. Tanto antes de, si se encuentra en el parto o aunque no se encuentra en el parto, si, por ejemplo, tú no puedes pasar a una paciente inestable en relación a la presión arterial o el quirófano. O sea, si le vas a decir, ¿sabes qué? Pues tengo que interrumpir tu embarazo, no la vas a pasar con cifras diastólicas de 180, ¿no? Por ejemplo, las tiene que estabilizarse un poco. No la vas a llevar a las cifras normales, tienes que descender la presión un 30% de lo que tiene, y entonces pasa al quirófano. Primero siempre tienes que estabilizar la presión arterial, pero eso es lo que usamos, por ejemplo, en preeclampsia: la betalol, nifedipino, hidralazina, y ya bajo que no funcionara, pues usar un nitroparche, por ejemplo, pero no es muy común que los llegues a utilizar. Generalmente con estos medicamentos que les comenté, con eso sueles tener ya una estabilización de la paciente. Ahora, una vez que tú resuelves el embarazo, ya no está el bebé adentro, puedes usar a libertad todos los antihipertensivos de uso común. Ya no están contraindicados fuera del embarazo. Ya puedes usar los YECA, los ARA2, ya puedes usar telmisartán, puedes usar lo que tú quieras. Puedes usar ya de forma libre. Gracias, Doc. Uh-huh. Depende, el sulfato de magnesio en obstetricia es un preventivo que estabiliza la membrana en las neuronas y que te previene las convulsiones. Entonces es una especie de preventivo para las convulsiones, pero no lo usamos con efectos en relación a la presión. Entonces lo usas para prevenir que esa paciente te convulsione, que es lo que llamaríamos eclampsia, ¿no? Que es el estado más grave de la preeclampsia. Entonces se usa un esquema de sulfato de magnesio, pero es para prevenir el estado convulsivo de una paciente con preeclampsia. Entonces, ahí eso está indicado en lo que ahora llamaríamos preeclampsia con criterios de severidad, nada más. Si tu paciente tiene ese estado de preeclampsia con criterios de severidad, significa que ya tiene daño en los órganos blancos, puede ser el riñón, puede ser el hígado, puede ser el sistema nervioso mismo, y ahí es donde agregas ese tratamiento. En preeclampsia tenemos que ver eso, se usa un esquema que se llama SUSPAN, hay otro esquema que se llama CIVAI, entonces ya están muy estandarizados cómo se usan. Son infusión inicial de 4 gramos y luego infusiones para dejarlos de forma horaria, 1 gramo por hora. Entonces ya están muy estandarizados, pero se usan para prevenir las convulsiones. Tienen efectos en los fetos también. Si tú usas uno de esos, un esquema de ese tipo en fetos de menos de 32 semanas, les genera un efecto neuroprotector fetal, o sea, no a la mamá, al feto. Los fetos de menos de 32 semanas tienen un riesgo de trauma al nacer que hace que tengan ciertos riesgos neurológicos. Entonces, el uso del sulfato genera el efecto en el feto para que tú le des neuroprotección al feto. Entonces, sí tiene un rol importante el sulfato de magnesio en obstetricia. Lo vamos a ir viendo en relación a parto pretérmino, podemos ver cómo está en relación al feto, y en preeclampsia ya lo vemos en relación a los estados hipertensivos del embarazo. Uh-huh. Bien, vamos a continuar. Bueno. Entonces, en el aparato respiratorio también va a haber cambios anatómicos como en todos los que ya hemos visto, pero la que destacamos aquí pues es una congestión que va a haber en la nasofaringe, en la laringe, en la tráquea y en los bronquios, que principalmente se va a deber por una vasodilatación capilar. Entonces, si le hiciéramos una radiografía de tórax a esta paciente embarazada, se podría ver una trama vascular prominente que es normal y pues se debe al aumento del volumen sanguíneo que hay en esta zona. Otra cosa a resaltar también sería que la caja torácica se va a desplazar hacia arriba y esto aumentaría el ángulo que hay entre las costillas, que si bien tienen un ángulo pequeño en cuanto respecto a la columna, aumentaría debido a la elevación de la caja torácica y esto nos generaría un aumento en el diámetro torácico que no supera los 2 centímetros y también un aumento en la circunferencia del tórax de más o menos unos 6 centímetros.
Por otra parte, que va acompañado junto con la elevación del diafragma, es que los músculos abdominales van a tener menos tono y también disminuye su actividad, que en conjunto con la elevación del diafragma permitirían esta expansión que va a tener el útero, tanto hacia la parte anteroposterior como cefalocaudal. Y como bien podemos ver en la imagen, pues el diafragma se va a elevar hasta unos 4 centímetros. No va a alterar la función de este músculo, pero sí va a disminuir el volumen de inspiración forzada, que vamos a ver en la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces, aquí tenemos los volúmenes y capacidades, en donde el volumen corriente va a aumentarse entre un 35 y 50%, debido a que las pacientes van a estar en hiperventilación, que ahorita también vamos a ver. El volumen de reserva inspiratoria, sí va a disminuir, justo por esto de la elevación del diafragma. El volumen de reserva expiratorio y el volumen residual también disminuyen en un 20%, y las capacidades, pues va a disminuir la capacidad pulmonar total, la capacidad residual funcional, va a mantenerse la capacidad vital, y la capacidad inspiratoria se va a elevar más o menos entre un 5 y un 10%, y esto justamente por el aumento del volumen corriente, que igual esto va a hacer que la capacidad inspiratoria no disminuya, a pesar de que el volumen de inspiratorio disminuyó. Es decir, como que contrarresta esta disminución de la reserva inspiratoria con el volumen corriente. Espero que me haya explicado. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí está la tablita de definiciones por si se requieren repasar, y pues igual los cambios que va a haber. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a la respiración, aquí espero que me puedan ir siguiendo en el mapita, que vamos a empezar con la hiperventilación, que es lo que ya había mencionado, que también se puede llamar como aumento en la ventilación minuto. Este aumento en la ventilación minuto va a aumentar el volumen corriente, y a su vez el volumen corriente aumentaría la ventilación minuto, es decir, que uno aumenta el otro y el otro aumenta el otro. Esta hiperventilación nos va a causar dos cosas principalmente. Una, el aumento en el consumo de oxígeno, y otra, una disminución en la presión del dióxido de carbono. El aumento del oxígeno se va a ir principalmente a los productos del genoma fetal. Producto de genoma fetal nos referimos a la placenta y al feto, y también a otra parte se va a ir al tejido muscular materno. Se ha visto que este aumento del consumo de oxígeno es principalmente un efecto protector para el producto. Justamente por esto no se recomienda a las mujeres que hagan ejercicios si no están acostumbradas a una rutina, como ya lo había mencionado antes, porque la finalidad de este efecto protector pues se perdería. En cuanto a la presión de dióxido de carbono, más o menos se va a mantener entre unos 27 y unos 32 milímetros de mercurio, que generaría una leve alcalosis. No es tan grande porque la sangre se va a mantener en un pH de 7.4 o 7.5, pero pues es un poquito diferente a los valores normales. Esta hiperventilación también va a estar acompañada de una disminución en el umbral para las cantidades de oxígeno, es decir, que el cuerpo va a necesitar más cantidad de oxígeno y por esto generaría la hiperventilación, y también va a haber un aumento en la sensibilidad quimiorrefleja del dióxido de carbono, que quiere decir que el cuerpo igual va a responder más rápido a las cantidades de dióxido de carbono en sangre que podrían ser normales en otras situaciones, pero en este caso necesitamos una pequeña alcalosis, entonces fomentaría esta hiperventilación. En cuanto a estos cambios, se ha visto que la progesterona tiene igual un papel importante porque fomenta todos estos cambios. Y bueno, obviamente la hiperventilación generaría un aumento en la presión de oxígeno, que va sumado a la circulación hiperdinámica, que también va a aumentar el oxígeno. No sé si haya quedado alguna duda en este mapita. No, Evelyn. Lo hiciste bien. Ok. Ok. Ok.
Bueno, entonces, siguiente diapositiva, por favor. Y como mencionó bien el doctor, pues los cambios en las posiciones van a modificar esta frecuencia respiratoria, sobre todo cuando se sientan o cuando están en posición supina, van a verse disminuidas. Pero pues claro, dependería igual de la duración del embarazo, que mientras más cerca estén del parto, va a alterarse más debido al tamaño del producto y la posición. Siguiente, por favor. Bueno, entonces comenzaríamos con ya el metabolismo, que es la última parte. Y bueno, aquí vamos a tener 5 cosas. Una es que las pacientes van a descansar un montón. Y esto principalmente va a ser por el ahorro de energía que pues va a ser consumido por el feto. Entonces ellas descansan mientras que su energía se va para el producto. Otro que es como lo más conocido es el aumento en la ingesta y en el apetito, que bien dicen que una mujer embarazada come por 2, que pues básicamente es porque necesita toda esa ingesta calórica en mayor medida. Esto generaría igual un aumento de proteínas, de lípidos y de grasa. Las proteínas más o menos van a ser 1 kilogramo, que bien va a estar distribuido tanto en el producto como en la mamá. Los lípidos se ha visto que aumentan los triglicéridos y el colesterol más o menos al doble y los triglicéridos al triple, pero ya cuando pasa el trabajo de parto ya empieza a disminuir de manera gradual hasta llegar a los valores normales. Y la grasa igual aumentaría, principalmente se centra mucho en el segundo trimestre, y en el tercer trimestre el mismo producto va a empezar a tomar como esas reservas que fue acumulando la mamá para pues nutrirse justamente. Todo esto en conjunto, como el descanso y el aumento en la ingesta, va a generar un aumento de peso por obvias razones, y pues el mismo producto también aumenta el peso de la mamá. Aproximadamente son unos 12.5 kilogramos lo que aumenta, y claro, va a estar distribuido en el tejido mamario. También influiría el volumen de sangre, que va a estar incrementado, y el volumen de agua, que incluso la literatura menciona que puede aumentarse hasta 6.8 litros. Y estos van a estar tanto intracelulares como extracelulares, que también se ve reflejado en lo que ya el doctor mencionó del edema de los miembros inferiores y de miembros superiores, pues justo por este aumento. Y todo esto en conjunto alteraría, claro, la figura que tiene la mujer antes del embarazo. Finalmente se ha reportado que llega a presentarse una resistencia a la insulina, y esto generaría una hiperglucemia o una diabetes gestacional, según esté condicionada la mujer a padecer esta diabetes. Pero ya una vez que termina el embarazo ya se resuelve. Sin embargo, se ha visto que si se llega a presentar una diabetes gestacional, se puede presentar una diabetes mellitus en años posteriores. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. No sé si hay Está muy alguna bien. duda. En cuanto al metabolismo, aquí, por ejemplo, valdría la pena comentar un poco los requerimientos básicos nutricionales en relación a las calorías, un poco lo que requiere la ingesta calórica mínima para el primer trimestre del embarazo es de 1.600 calorías en promedio. Y por cada trimestre aumentan un requerimiento de 300 calorías más. Entonces, serían 1.600 para el primero, alrededor de 1.900 para el segundo y hasta 2.100 para el tercero. Esos son requerimientos mínimos, ¿eh? No quiere decir que eso es lo que deba de comer una mujer embarazada. Esos son los requerimientos mínimos basales para cumplir los requerimientos del metabolismo basal de la mamá y del feto, para que tenga un desarrollo normal mínimo. Esos serían aspectos mínimos. Ahora, eso es algo más para agregar un poco. La ganancia de peso sí se resume en una ganancia promedio de 12.5. Lo tienes que individualizar. Muy probablemente a una paciente, yo les digo que ganan de 9 a 11 en promedio, pero lo vas a individualizar. Una mujer que inicia su embarazo con un índice de masa corporal normal, le vas a decir, bueno, ella tendrá un poco más de chance de ganar peso sin que la ganancia genere riesgos para su embarazo. Pero si una mujer inicia su embarazo con obesidad, ya no necesitas poner la dieta.
como que dice, tienen que bajar de peso de embarazo. Necesitas tener una ganancia muy leve de peso en el embarazo para que no genere más riesgos adicionales a los que por sí mismo ya tienen la obesidad. Entonces, le vas a decir que quizá ella sí se ajuste a ganar 9 kilos o incluso un poco menos. Entonces, solo vas vigilando el desarrollo fetal y ves que la ganancia del feto sea adecuada. La ingesta sí se incrementa y tienes que hacerles recomendaciones en cuanto a cómo es distribuir o redistribuir los alimentos para que no tengan una ingesta calórica excesiva y se manifieste en ganancia de peso. Entonces tú puedes ayudarles a redistribuir un poco los alimentos. Vas a reducir los carbohidratos, puedes incrementar las proteínas, puedes dejar libre todos los vegetales, vas a controlar las frutas y lo que son derivados animales, las grasas las puedes mantener leves, ¿no? Pero les puedes incrementar las proteínas y dejar libre los vegetales y controlar muy bien los carbohidratos, porque la ingesta calórica te va a ayudar a que tengan una ganancia muy sostenida. El metabolismo cambia de forma que pueden ganar peso un poco más fácil. Entonces dependerá de cómo el tipo de alimentos, las porciones que coman, y de eso va a depender a la ganancia de tu paciente. Más que de la actividad física, el consumo es el que te va a modificar de forma importante la ganancia. Entonces, si tienes que orientarlas un poco a cómo deben de comer, puedes agregarles colaciones para que también entre las comidas no tengan la sensación de hambre y que ayudes a que no coman de forma excesiva. La resistencia a la insulina sucede en todos los embarazos. Está dada por sustancias, sustancias que se producen en la placenta. Sobre todo el lactógeno placentario influye sobre esa resistencia a la insulina. La somatomotropina también influye sobre eso. Y los picos máximos de producción de estas sustancias son entre la semana 24 y la 28 del embarazo. En esa etapa justamente se debe hacer la detección para evaluar diabetes gestacional. Entonces, tenemos un tema de eso, entonces ya veremos cómo se hacen las evaluaciones. Entonces, la diabetes gestacional solo vas a encontrarla en 1 de cada 10 embarazos. Y hay pacientes que van a tener más predisposición, las que tienen sobrepeso, obesidad, antecedentes familiares de diabetes. Pero sí es importante evaluar eso. O sea, tienes que hacer esta prueba de detección, si no, los cambios en el metabolismo no son súper drásticos. O sea, tú vas a medir glucosa de ayuno y las vas a ver normales y esa paciente puede tener diabetes gestacional. Se manifiestan mucho en las glucosas postprandiales. Ahí es donde ves elevaciones por encima de los parámetros normales. No modifica de forma muy importante las glucosas de ayuno, que a veces pueden modificar. Pero eso lo vamos a ver en el tema de diabetes gestacional. Entonces, en cuanto al metabolismo, esos son algunos aspectos que sí cambian. Traten de ir dejando un poquito el de que una mujer embarazada come por 2. Eso no es algo estrictamente cierto. O sea, sí es algo que muchas veces hemos escuchado, pero si una paciente se lo cree, se va a aumentar una buena cantidad de consumo energético y le va a ayudar a que gane mucho peso. Entonces, pues, la mayoría de las veces mantener una dieta normal es suficiente para que tenga aportes nutricionales normales y adecuados para el embarazo. Entonces, una dieta normal, bien equilibrada, balancearla bien, sin exagerar. Muchas embarazadas, no sé por qué, sustituyen algunos alimentos por fruta. Entonces, como que le dan un valor nutricional a la fruta muy alto. Empiezan a comer mucha fruta, pero pues tienen un consumo energético muy alto también. Entonces, por eso es que sí les tienes que ayudar un poquito a balancear su dieta, pero son orientaciones leves, ¿no? La mayoría de las mujeres embarazadas suelen comer bien. Entonces, les decía que este es un tema de ir reconociendo qué cambios se dan. Te va a generar una muy buena cantidad de síntomas y a veces incluso signos, pero que son normales. Entonces, las pacientes te van a llegar a tu consulta con muchas dudas, con síntomas francos a veces, y a algunos les preocupan mucho, ¿no? Entonces dicen, es que me falta el aire cuando estoy acostada, y pues tú les ves una panzota y sabes que eso al acostarse les comprime el diafragma, y pues es normal que tengan un poco de disnea. Pues las tienes que tranquilizar y decir, bueno, eso es normal, y te vas a cansar de decirles que esa frase, eso es normal, pues las tienes que orientar. Mucho es de conocer los cambios y vas a generar pues un poco de confianza en tu paciente. O sea, pues es que se hincha porque se están acumulando muchos líquidos, o sea, les vas a ir explicando eso
pero estos son cambios fisiológicos. Entonces, como bien lo vieron, el embarazo cambia todos los órganos y los sistemas corporales. Solo hay que saber cuáles van cambiando y qué parámetros tú puedes encontrar que cambian, porque eso nos va a llevar a nuevas definiciones, por ejemplo, de laboratorios. Entonces, ya no es igual la leucocitosis dentro y fuera del embarazo. Los valores para creatinina también son diferentes. Por ejemplo, el valor superior ya no es 1.2, ahora en el embarazo es 0.8. Entonces, eso también lo tenemos que conocer para saber cuándo ya una paciente no tiene cambios normales en parámetros del laboratorio, que ya son algo más objetivo, ¿no? Les voy a mandar ahorita una tabla pequeña que encontré donde habla de los laboratorios más comunes y cómo son dentro y fuera del embarazo, una comparativa para que los tengan también ahí. Entonces, ¿tienen alguna duda de este tema? Creo que no todo fue quedando claro, las dudillas y todo. Me parece que la clase estuvo muy clara. Igual puedes llegar a profundizar de una forma bastante intensa. Ya hay artículos que te hablan de cambios a nivel bioquímico y eso ya es too much también, no necesitamos abarcar eso todavía. Entonces, pero ya hay cambios, artículos que te hablan de eso, ¿no? Mucho de cómo cambia todo el sistema endotelial, eso es así como de lo más complejo que actualmente ya se conoce bien en el embarazo. Entonces, pero no necesitamos abarcar eso. Entonces, para lo que nosotros necesitamos abarcar, estuvo muy bien la clase. Entonces, ahorita en un ratito, dime. En el embarazo, la bacteriuria sintomática se trata como una infección urinaria. Pero la tienes que definir bien. O sea, la tienes que definir con el urocultivo. O sea, bacteria sintomática es que haya menos de 100.000 unidades formadoras de colonias, que es lo que te dice cuándo es infección y cuándo no, ¿no? Si hay más de 100.000, pues ya es una infección de vías urinarias. Entonces la tendrías que definir con un urocultivo, más que con un examen general de orina. Entonces, si tienes menos de 100.000 unidades formadoras de colonias en tu urocultivo, te reportan la bacteria, se tiene que tratar como si fuera una infección urinaria, de todos modos. El embarazo es probablemente es una de las entidades donde eso se va a tratar con un antibiótico, aunque estrictamente no se considere una infección en forma. Y se hace porque está bien reconocido, sobre todo los estreptococos del grupo B están asociados a parto prematuro, a ruptura prematura de membranas, a sepsis neonatal temprana. O sea, sí te complican de forma importante el desarrollo del embarazo y del neonato. Entonces, por eso es que se les da un tratamiento antibiótico, aunque estrictamente no sea una infección. Uh-huh. Creo que hay un apartado de infecciones en el embarazo, hay un tema de eso, y ahí podemos agregar infección de vías urinarias. Es todo un tema. Las infecciones urinarias en el embarazo son de gran importancia, por eso están relacionadas con parto pretérmino, y ahí podemos evaluar cómo es el manejo, los antibióticos que se usan de primera elección, cómo se debe hacer el manejo adecuado de una infección urinaria, cuando son recidivantes. Eso también podemos verlo en ese tema. ¿Qué vieron ayer con la doctora? Doc, yo tengo una dudilla. Ay, perdón. Lo de en edad gestacional, hay como, en algunos cálculos, a veces me varía por 1 o 2 días, usando la de la regla de los 9, que si yo contara a veces, aunque están muy cerquitas, los días así. Bueno, les voy a ser así como un poco más franco. Yo he dejado de usar esas formas de calcular las semanas. Uh-huh. Actualmente tienes herramientas que te van a llevar a un cálculo más exacto. Uh-huh. Y la herramienta más útil es hacer los cálculos con los ultrasonidos. Ok. Entonces, digo, solamente vas a usar las reglas de Nagel y la de los 9 cuando no tengas ninguna otra herramienta para utilizar, ¿no? Entonces, ¿cómo se debe calcular la edad gestacional? Bueno, estrictamente te debes basar, va a depender cuándo hicieron el primer ultrasonido que tú tengas de ese embarazo. Esa es la herramienta que vas a usar. Entonces,
Déjame ver si puedo compartir mi pantalla. Ok, no están viendo mi pantalla ahí, ¿verdad? Sí, Doc. Miren, bueno, están viendo esa aplicación que acabo de abrir. Esta es una aplicación que es lo que yo uso para calcular las semanas del embarazo. Entonces, esta aplicación te permite hacer parámetros diferentes. Estrictamente es en la siguiente secuencia. Lo que es más exacto es calcular con un ultrasonido del primer trimestre. Entonces, aquí en esta que estamos viendo, en la segunda, en el segundo renglón dice first TM, luego dice CRL menos 84 milímetros. Ese es el parámetro. Si un embrión mide menos de 84 milímetros, ese es el parámetro más exacto que tienes para calcular semanas de embarazo en todo el embarazo con cualquier herramienta. Es un embrión que te va, CR es la longitud craneocaudal, los españoles le dicen longitud cráneo-rabadilla también. Entonces, esa es la forma más exacta de calcular semanas de un embarazo. Entonces, cuando yo selecciono esa, la calculadora me pide las semanas, me pide cuánto mide la longitud craneocaudal. Entonces, por ejemplo, yo pongo 8 milímetros ahí y pongo, por ejemplo, que el ultrasonido fue hoy, 5 de marzo. Y yo le pongo calcular aquí. Y aquí la calculadora me dice, pues tiene 6 semanas con 6 días. Y, y me hace un ajuste de la fecha de última menstruación basada en el ultrasonido. Pues yo le diría a una paciente, mire, vamos a ajustar su fecha de última regla. Si a usted le preguntan, usted me va a decir que fue el 15 de enero del 2021. Y después me hace un cálculo de la fecha probable de parto, que en este caso sería el 21 de octubre del 2021. Esta forma de calcular las semanas te da un rango de error de 1 a 2 días. Entonces, un embrión que mida 8 milímetros en un ultrasonido o tiene 6 semanas con 6 días o tiene 2 días más o 2 días menos, pero no más. Entonces, ese es el ajuste más exacto al que puedes llegar. Imaginemos que mi paciente por X motivo no se enteró temprano que estaba embarazada y entonces no tenemos ultrasonido del primer trimestre. Y en el ultrasonido que me da, el embrión ya mide más de 84 milímetros. Ya no usas el que dice first, ahora usas el que dice second, ¿no? Aquí te pide el diámetro biparietal y otra vez tú introduces las mediciones del diámetro, pues ahí la cifra del diámetro, pones las semanas la fecha del ultrasonido y te da el cálculo de las semanas otra vez. Entonces, ¿por qué yo uso esta forma de calcular? Porque te ayuda a ajustarte más a las semanas reales. Entonces, un ultrasonido del segundo trimestre te va a dar al menos 4 mediciones de un feto. Te va a dar el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, te va a dar la circunferencia abdominal y la longitud femoral. Entonces, de esas 4, la que se acerca más a calcular las semanas en esa etapa es el diámetro biparietal, pero solo hasta que el diámetro biparietal llegue a 70 milímetros. Si el diámetro biparietal supera los 70 milímetros, entonces la cifra que te acerca más a las semanas ya no es el diámetro biparietal, es la circunferencia de la cabeza. Entonces, estas son las herramientas. Ahora, ¿en qué orden se utilizan? Si tú tienes ultrasonido del primer trimestre, ese. Si no tienes del primer trimestre, entonces el del segundo trimestre. Si no tienes del segundo, entonces usas la fecha de última regla, si la fecha de última regla es confiable. Y si no fuera confiable la fecha de última regla, entonces usas un ultrasonido del tercer trimestre. Esa es la secuencia de cómo se debe calcular la edad gestacional. Obviamente que, pues históricamente se habla de de las reglas de Nagel y esto. No significa que sean malas, o sea, son más un poco como que las deben de conocer, pero ya no son tan útiles en la práctica, a menos que no tengas ninguna herramienta de las que les acabo de mencionar para calcular la semana. Si tú estás así en la sierra y no hay ultrasonido y así, pues entonces sí te vas a basar en esas herramientas para calcular la semana, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Cuando tú calculas con la regla de 2/9 o la de Nagel y tienes variaciones por 1 o 2 días, realmente no es algo clínicamente significativo, es normal por la forma en que se calculan
que puedan diferenciarse por 1 o 2 días. Clínicamente no va a generar algo significativo en relación a que 1 o 2 días no te van a variar mucho lo que tú decidas a la hora de hacer un tratamiento, ¿no? Tienen que aprenderlas porque la doctora les va a hacer ejercicios de ese tipo en el examen. O sea, les va a dar ciertos datos y les va a decir, bueno, calcula las semanas. Entonces, pero para la utilidad práctica, ya tienen que usar una herramienta más adecuada, como las que les acabo de mostrar. Gracias, Doc. Ujú. Bien. Y aparte de los cálculos, ¿tienen alguna otra duda? Pero en una mujer embarazada. Bueno, realmente como es de los síntomas más tempranos del embarazo, más que dolor, es una especie de hipersensibilidad. O sea, está muy sensible y realmente el problema es que analgésicos en el embarazo están contraindicados, prácticamente todos los AINES están contraindicados. Entonces usamos paracetamol para casi todo el tipo de dolor que hay. O sea, entonces puedes usar paracetamol, aunque los efectos puede que no sean tan exitosos para el control del dolor, porque esta hipersensibilidad mamaria está mediada hormonalmente. Entonces, hasta que no cambien esas cifras hormonales, que van a cambiar de forma natural, va a dejar de tener hipersensibilidad. Pero puedes usar paracetamol para el dolor. Si le es muy incómodo, puedes usar paracetamol. Fuera de eso, no está recomendado usar ningún otro analgésico. Entonces, todos los AINES están contraindicados. En etapas tempranas todavía no generan cambios importantes en el líquido amniótico. Más adelante, ya cuando están en el segundo y tercer trimestre, pueden reducir el líquido amniótico y pueden provocar un cierre prematuro del conducto arterioso o los AINES. Entonces, por eso no se utilizan. Entonces, pero si una paciente tiene molestias importantes, pues darle paracetamol. Ese no está contraindicado. Es probablemente el analgésico que más se usa en el embarazo. Y ha demostrado que, aunque bien hay investigaciones que te dicen que hay pacientes que han mostrado efectos secundarios al paracetamol, no se ha demostrado que sean estos estadísticamente con una significancia estadística importante como para contraindicarlo. Entonces sí se usa, y se usa muchísimo para dolor en el embarazo. Prácticamente todos los tipos de dolor que hay los vas a tratar con paracetamol. Uh-huh. Bien. ¿Tienen alguna otra duda? Creo que no, Doc. ¿No? Bueno, si les llegan a surgir dudas, me escriben de todos modos. Y si no, de todos modos, los veo en una semana. Igual me mandan la clase, les comento ahí si hay necesidad de modificar algo y los vería dentro de 8 días. Está bien. Doc, muchas gracias. Uh-huh. Gracias, doctor. Gracias, Que Doc. tengan buen fin de semana. Igualmente, cuídense mucho.